revelación para los hijos de Dios en este lugar, para que vean lo que nunca antes habían visto, para que escuchen la voz de Dios con claridad. Se abren los cielos con revelación, con estrategias, con sabiduría. Trayendo discernimiento de los tiempos, trayendo discernimiento de las estaciones. En el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. Los niños pueden irse hoy sí a su clase. Los niños, los preadolescentes y los jóvenes se pueden quedar aquí. Los niños sí pueden irse a su clase. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Qué bendición. Ya tuvimos una primera sesión con el apóstol Will. Nos enseñó a las diferentes posiciones de un líder. Nos habló de un líder que está en medio de la gente, frente a la gente, y el líder que está en la cumbre, en la montaña. Y los tres niveles son importantísimos y como líderes debemos de aprender a diferenciar, a discernir dónde es que el Señor nos quiere en determinado momento, en determinado tiempo. Y yo quiero continuar ayer en las preguntas, por eso es que son buenas las preguntas, porque nos ayudan a saber en qué área podemos reforzar nuestra enseñanza. Y según las preguntas que escuché ayer, hay mucha necesidad de aprender acerca del orden en lo profético, porque en lo profético hay un orden. Y mucha gente ha querido apagar lo profético porque han visto un mover profético desordenado. Pero para ser proféticos no debemos de ser desordenados. Tampoco hablo de cuadrar lo que Dios quiere hacer, porque hay que ser sensible también al Espíritu Santo, pero aún así hay un orden. Amén. En el tiempo que llevo con el Señor, nunca he interrumpido a un pastor para dar una palabra profética. Nunca he interrumpido un culto para dar una palabra profética. Nunca me he parado en medio de una reunión a gritar una palabra profética. Porque todo lo profético tiene un orden. Amén. No es a lo loco. Hay un orden. Entonces quizás hablemos hoy un poquito de protocolo. Después vamos a tener un tiempo de preguntas y de respuestas. Porque el protocolo es algo que también tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo de la persona, del líder. ¿Sí? Entonces, pero quiero dar algunas cosas que son estándar para todos. Quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 14. Para mí este capítulo es fundamental para poder entender lo profético. Aquí nos habla un poco acerca del protocolo profético. Empezamos con el versículo 1, 1 Corintios 14, 1, dice así: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo, diga conmigo, sobre todo. Otra vez diga conmigo, sobre todo, que profeticéis. Otra vez diga conmigo, sobre todo, que profeticéis. Entonces, diga conmigo, todos podemos profetizar.
Otra vez diga conmigo, todos podemos profetizar. Diga conmigo, Dios quiere que yo profetice. Eso es importante. Y mire lo que dice el 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Son 3 palabras claves en el ministerio profético. Diga conmigo, edificación, exhortación y consolación. Es importante cada una de estas palabras. O sea que cuando Dios da una palabra profética, no te deja tirado, no te deja herido, no te deja humillado, no te deja avergonzado. Que eso, a mi parecer, ha sido también una de las fallas y mal manejo del ministerio profético. Profetizarle a la gente cosas que se le deben decir al oído de la persona, no en un micrófono, para que todo el mundo se entere. En mi punto de vista, yo voy a imponer mi estilo hoy, ¿sí? Para que Dios hable una palabra profética, si la palabra profética tiene un alto contenido de corrección, no estoy hablando de que vaya, de que el Señor te diga, el Señor te dice así, que viene un nuevo tiempo, que Él te va a bendecir, que Él te va a prosperar. Eso pues no importa si lo doy en el oído o se lo doy en el micrófono, ¿sí? Pero si la palabra profética tiene un desafío y un alto contenido de corrección, es preferible quitarse el micrófono y decírselo a la persona. Que solamente la persona lo escuche. Porque el punto no es avergonzar a nadie. ¿Sabe que es algo hermoso en lo profético? Que Dios nos confía sus secretos. Entonces yo tengo que saber manejar los secretos de Dios. Y es ahí donde se estanca muchas veces el ministerio profético, es por el mal manejo que le damos a la revelación que Dios nos está dando. Entonces, si la palabra profética tiene un alto contenido de corrección, no es sabio para el que está recibiendo el mensaje darla de una manera pública para que todas las personas que están aquí se enteren. ¿Por qué? Y hay personas que me pueden decir, sí, pero es que hay gente que solo así entiende. No opino lo mismo. Yo procuro hablarle a la gente como a mí me gustaría que a mí me hablaran. Y a mí no me gustaría que desde un micrófono a mí me gritaran cosas, aunque me digan que las dice el Señor. Otra vez. Entonces, aplíquese esa regla. Hable y haga y ejecute de acuerdo a como usted gustaría que le hablaran. ¿Sí? Dice aquí que hay 3 palabras básicas y 3 palabras claves. Diga conmigo, edificación. O sea que Dios a través de una palabra profética te edifica. ¿Qué quiere decir te edifica? Te levanta. Construye algo dentro de ti. Algo que no había. Es como quien construye un edificio, lo edifica. Lo levanta, no viene con algo que lo derriba, ¿verdad? ¿Verdad que aquí no dice derribar? Aquí dice edificar, o sea, construir. Construimos con la palabra profética. Eso es lo que Dios quiere que hagamos a través de ella, construir. Y a veces Dios puede hablar, pero la manera en que damos la palabra no edifica. Y Dios habló. Y la palabra es de Dios. El problema es que yo no pude manejar la palabra correctamente. Quizás sí la persona está viviendo en pecado. O quizás sí la persona le falta en esa área que el Señor reveló.
Y Dios habló. El problema no es que Dios haya hablado en ese momento. Tomamos como punto de partida aquí que Dios habló. Es cómo yo manejo lo que Dios habló. Cómo lo digo. Cómo lo transmito. Sabiduría. Prudencia no está divorciada de la revelación. Es necesario, diga conmigo, es necesario manejar la revelación de Dios con sabiduría, prudencia y discreción. 3 palabras importantes y claves dentro del ministerio profético. Las vuelvo a repetir, diga conmigo, sabiduría, prudencia y discreción. Sabiduría, ¿en qué momento hablar? ¿En qué momento callar? Esperar el cómo Dios quiere que ejecute esta revelación. Prudencia, saber cuándo hablar, cuándo callar. ¿Sabe qué es prudencia? Saber cuándo hacerle hacia la lengua, como el freno, como el que les pone, ¿verdad?, los caballos, que les hace. Aunque usted lo tenga en la puntita, pero prudencia. Y discreción. Discreción es guardar esa información valiosa que yo estoy recibiendo del Señor. Y no voy a andar de comunicativo con 3, 4 personas con la excusa de que oren por el hermanito porque anda en pecado, ¿verdad? Porque sí le garantizo que quizás recibe la primera y la última. ¿Ah? Entonces diga conmigo, sabiduría, prudencia y discreción. Exhortación. Con esto no estoy diciendo que la palabra profética no va a corregir, porque sí, hay palabras proféticas que son fuertes, son de corrección y las necesitamos. Necesitamos oír esas palabras. Pero es muy importante para el que está dando esa palabra, tomando siempre en consideración a sí mismo. Recordando que solamente somos mensajeros, no estamos siendo llamados, a condenar a nadie, a juzgar a nadie. Somos simplemente mensajeros. Y aunque la palabra sea alto contenido de corrección, hay que darla con sabiduría, con prudencia y con discreción. No hay que callar tampoco, aunque la palabra sea fuerte. ¿Sí? Porque algo importante en lo profético es que yo busco siempre agradar a Dios. Pero tengo cuidado cómo voy a soltar lo que Dios me está dando. Amén. Y la última es consolación. ¿Sabe qué lindo que es cuando Dios habla? Aunque Dios, ¿a cuánto les ha pasado que aunque Dios te dio una corregida de aquellas? ¿A cuánto les ha pasado? A mí me ha pasado. ¿Cuántos han tenido días de corrección de Dios? ¿Ah? Pero al final de la corrección, ¿usted cómo sale? Consolado, edificado. ¿Usted no siente que Dios esté enojado con usted? Ni que usted no le puede hablar a Dios. Al contrario, aunque Dios te sacudió, aunque Dios te disciplinó, aunque Dios te dijo algo fuerte que necesitabas oír, Dios te dejó consolado. Eso es algo que solamente a través del Espíritu Santo podemos hacer. Entonces, en cuanto a esto, no pretendo enseñar una fórmula de cómo manejarlo de 1, 2, 3. Lo que sí le puedo decir es que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y Él le va a enseñar a usted cómo manejar un don profético o cómo moverse dentro de lo profético. Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hace esas 3 cosas con nosotros. Él nos edifica, Él nos exhorta y Él nos consuela. ¿Vamos bien hasta aquí? Recuerde que después vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que si usted le van surgiendo preguntas, escríbalas para que no se le olviden. Entonces, básicamente, ¿qué es profetizar?
Profetizar es escuchar la voz de Dios y transmitirla. Así de sencillo, diga conmigo, profetizar es escuchar la voz de Dios y transmitirla. Ahora, un tema básico también dentro de lo profético, muy importante, es el carácter, que hablamos un poquito el día de ayer. Lo que vamos a hablar hoy es diferente al carácter, pero el carácter es la base para funcionar bien dentro de esto. Porque si mi carácter está formado, continuamente procesado por el Espíritu Santo, yo voy a ir alcanzando madurez. Mire, si yo le contara mis primeras experiencias en lo profético, a mí me da vergüenza. Las cosas que yo hacía. Me da pena. Pero eran mis comienzos. Estaba como una niña con juguetito nuevo. Y ahora veo para atrás y yo digo, uy, Señor, ay, Padre, ya no me vuelve a encontrar esas personas. Sí, porque la palabra que recibía yo era de Dios, pero la manera en que la daba no era la manera mejor, la más apropiada. Y el Señor me fue enseñando un estilo. Sí, por eso le digo, y eso va de acuerdo a tu personalidad también. Mi estilo, aunque no lo crean, tiende a ser delicado. O sea, quítense de la mente de cómo practico con mis gritos pero mi estilo tiende a ser delicado, tiendo a ser gentle en cuanto a esto. Aunque hay palabras fuertes que hay que soltar. Pero tiendo a ser delicada con la gente cuando le doy una palabra. Entonces, dice más adelante, 1 Corintios 14:8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién preparará para la batalla? Diga conmigo, si la trompeta diere sonido incierto. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Si no se discierne la voz de Dios, si no se escucha la voz de Dios con claridad, ¿cómo nos vamos a preparar para la batalla? Por eso es que no es un lujo lo profético. Hay gente que dice, no, esta iglesia no es profética. Aquí no creemos en los profetas. Como el pastor que yo les hablaba ayer. Que me decían, no, ¿y qué es eso de lo profético? A mí tal vez 2 veces Dios me ha hablado, un señor ya casi de 40 años. ¡Wow! ¿Cómo puede dirigir una iglesia sin lo profético? Que más que un título de profeta a alguien, más que aquí así dice el Señor, lo profético es simplemente escuchar continuamente la voz de Dios. ¿Cómo yo puedo creer que si Cristo vino a morir en la cruz, a que nosotros tuviéramos una relación con el Padre, Jesús quiera que Dios solo nos hable 2 veces en 40 años? Dios quiere hablarme en lo que yo tengo que comer, aunque usted no lo crea. El Señor a mí me ha modificado mis hábitos de alimentación y ha sido el Espíritu Santo. Y habrá gente que dice, qué exagerada esa pastora. A Dios le importa nuestra comida. A Dios le importa con quién me relaciono. A Dios le importa con quién me voy a casar. Y para eso, ¿qué necesito? Escuchar la voz de Dios 2 veces en 40 años. Necesito escuchar la voz de Dios continuamente.
Porque al fin y al cabo eso es lo que el Espíritu Santo anhela, que tengamos una relación estrecha con Él. Y usted no tiene, vaya, los que están casados, usted está en su casa con su esposo, qué feo que no se hablen, ¿verdad? Están en la misma casa, en el mismo techo, pero cada quien en su mundo y no se hablan. Lo profético desata la voz de Dios. Lo profético activa la voz de Dios. Lo profético nos enseña a diferenciar, a discernir. Y sí, al inicio hay una lucha. Hay una guerra de voz. Y el enemigo quiere confundirnos muchas veces porque está la voz de Dios, pero también está la voz del diablo. También está nuestra propia voz. Y también está la voz de los hombres. Hay 4 diferentes voces con las que luchamos, con las que peleamos. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Cuántos se han visto en una lucha muchas veces con esas 4 voces? ¿Ah? La voz de Dios, la voz del diablo, la voz de los hombres y su voz, la voz de su alma. Y hay una lucha muchas veces entre esas voces. Y ahí se levanta, si usted conquista esa batalla, esa guerra, usted va a poder diferenciar con claridad la voz de Dios. Y para la gente que empieza en lo profético, al inicio, tiende a confundirse la voz de Dios con mi voz. La voz de Dios con la voz de los hombres. Pero a medida usted va creciendo en el Señor, usted va teniendo una relación más cercana con Él, porque al fin, ¿qué me da a mí el reconocer una voz? La relación que yo tenga con esa persona. Si quizás alguno de ustedes a mí me llama por teléfono y yo no tengo grabado su número, yo voy a decir quién es. El de algunos podré identificar la voz. ¿Por qué? Porque ya llevo años conociéndolos. Hay gente aquí que yo hasta la letra les conozco, que se quieran esconder de mí no pueden. Yo ya les conozco la letra y digo, esto lo escribió fulano de tal. Porque ya llevo años caminando. ¿Sí? Entonces, la cercanía, la relación que tengamos nos permite conocernos más. Lo mismo pasa con Dios. Entre más usted crezca en Él, usted más fácilmente va a ir poder distinguiendo, discerniendo sin confundirse que Él está hablando. Usted sabe que sabe. Esas impresiones cuando el Señor habla, usted sabe que es Él. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios de confusión, Él es un Dios de paz. Él no habla para confundirnos. Pero cuando estamos en esa etapa de inmadurez, que nuestro espíritu se está despertando y empezamos como unos bebés espirituales a discernir, a aprender, a diferenciar, quizás ahí haya un poco de confusión en ese proceso de aprendizaje, de caminar, pero una vez usted va creciendo, usted va identificando esa voz. ¿Por qué? Porque hay una comunión, hay una cercanía. Si yo le hablo a mi hija me discierne mi voz donde sea que esté. Si yo le hablara por teléfono, ella sabe quién yo soy. ¿Por qué? Por la cercanía que yo tengo con ella. Entonces, usted quiere conocer la voz de Dios. Usted quiere discernir la voz de Dios con claridad. Inviértase. Sea intencional en conocerlo. Porque entre más usted reciba de Él y usted crezca, usted con claridad va a poder distinguir esa voz. Y van a haber momentos, decisiones en su vida, de toma de decisiones difíciles, donde usted necesita que Dios le hable.
Pero si usted sigue presionando en conocerlo y entenderlo, usted va a recibir siempre una palabra que le va a dar dirección, que le va a dar sabiduría. El Señor le va a decir qué hacer. Porque diga conmigo, Dios siempre nos habla. O de nuevo diga, Dios siempre nos habla. ¿Sabe que en el libro de Job dice que de una o dos maneras, estoy parafraseando, Dios habla? Porque sabe una cosa, Dios siempre habla. Y el problema nunca ha sido que Dios no hable. El problema es que el hombre no entiende cuando Dios le habla. Estamos en otro canal, estamos en otra frecuencia. Estamos viviendo muchas veces en la frecuencia de nuestra alma, siendo dirigidos por la voz de nuestra alma. Y ahí fácilmente somos engañados, somos seducidos porque no fuimos diseñados para dirigir nuestras vidas por nosotros mismos, necesitamos a Dios. Pero cuando usted se abre en su espíritu y usted rinde su voluntad. Por eso es que Jesús les dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Por qué? Porque el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Mi espíritu siempre está dispuesto a conectarse con Dios. Mi espíritu quiere obedecer a Dios, pero hay una lucha, mi alma. Hay una lucha para que entre, para que penetre, para que yo siga la voz de Dios. Hay una lucha entre mi espíritu y mi alma. Y esa lucha se da todos los días entre el viejo hombre y el nuevo hombre. El viejo hombre quiere ser dirigido por la voz del alma. Pero el nuevo hombre quiere seguir la voz del Espíritu de Dios. Entonces aquí entra el rendir nuestra voluntad. ¿Para qué? Porque sabe una cosa, le cuento una noticia. Entre más usted obedezca, más Dios le va a hablar. Algo sencillo como eso. Hay gente que dice, pero a mí el Señor me sigue dando la misma palabra. Porque el Señor no me dice otra cosa. Y cuando me profetizan, como que los profetas se hablaran por teléfono. Porque me profetizan lo mismo. Y hace 5 años que me profetizan lo mismo. Sacúdase y obedezca para que Dios le hable algo diferente. Porque a medida usted obedece a Dios, esa palabra es activada por su obediencia y esa palabra es gradual y la va a llevar a otra nueva palabra. Pero si está en el mismo lugar, es como el GPS. Hay gente que vive en un continuo rerouting. O sea, y dan vueltas en el carro, pero nunca llegaron a ninguna parte. Gastaron gasolina, gastaron tiempo, pero nunca llegaron al destino. Eso sucede cuando no nos conectamos con la voz de Dios. Y aunque pensemos que estamos avanzando solamente porque estamos subidos en un carro, si no tenemos el GPS, si no tenemos esa voz de Dios que nos lleva al lugar donde vamos a ser expandidos, donde está nuestro destino, donde está nuestra herencia, entonces seguiremos dando vueltas en el desierto sin llegar a ninguna parte. Como el pueblo de Israel, que vagaron y vagaron 40 años. Dando vueltas. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Y el problema es que hay momentos en Dios que se pierden. Usted recuerda el tiempo de Josué y Caleb con los 2 espías que Dios da una palabra. ¿Cuál era la palabra? Vayan, envíen espías porque les voy a entregar ese territorio. Ellos tenían una palabra de Dios, pero van los 2 espías, 2 se conectan con la voz de Dios, 10 se conectan a la voz de ellos mismos, a la voz del enemigo, a la voz de los hombres. Y entonces, ¿qué pasó? Se quejaron, murmuraron,
nos queremos morir, mejor Egipto, mejor vámonos de aquí. Y entonces, después Dios dice, bueno, ya no les voy a dar la tierra prometida. Ahora solamente Josué y Caleb van a entrar y van a poseer, pero no esta generación. Esta generación se va a morir en el desierto. Entonces, cuando ellos ya escuchan, yo estoy parafraseando, eso que Dios habla, dicen, no, ahora queremos subir. Y entonces dice Dios, no, ya no van a subir. Y aunque vayan, yo no voy a ir. Y fueron y regresaron frustrados a vagar en el desierto. ¿Cuántas palabras de Dios habrá perdido la iglesia que la mantienen vagando en un desierto, sin conquista, sin victoria, sin poseer nada? Porque se nos ha mal enseñado que todo lo vamos a tener ahí arriba. Que aquí es lugar de sufrimiento nada más, de tortura. No, el reino de Dios quiere penetrar nuestra vida aquí y ahora. Allá vamos a entrar únicamente a ser galardonados, bendecidos por Dios, reconocidos según lo que hicimos acá. Entonces Dios no está esperando que yo llegue allá para ejecutar una palabra que Él me dio. ¿Para qué la necesito allá? Diga conmigo, la conquista es aquí y es ahora. Diga conmigo, las palabras de Dios, las palabras proféticas me preparan para entrar en una guerra efectiva. Mire ese pueblo. Ese pueblo al inicio tenía una palabra y había una ventana. Había un tiempo establecido por Dios para que entraran y poseyeran. ¿Qué hubiera pasado? La historia hubiera sido totalmente diferente. Pero ellos se empecinaron en no escuchar la voz de Dios y retrasaron el proceso y se murieron en el desierto. Porque las palabras proféticas nos preparan para entrar en una guerra, pero caminan de la mano de un tiempo. Yo me atrevo a decir que las palabras proféticas tienen un tiempo. Y hay un tiempo que Dios está esperando por nuestra obediencia para activarla a nuestro favor. Y no se activa simplemente porque Dios haya hablado. Se activa cuando yo empiezo a caminar en esa palabra, en obediencia con esa palabra. El problema no es que no, Dios ya habló, que Dios ya habló. Mire lo que le pasó a este pueblo, Dios les habló. Pero ¿sabe qué pasó? La palabra no se activó. La palabra se almacenó 40 años. Porque la palabra tenía un tiempo de caducidad esperando la obediencia. Yo declaro en el nombre de Jesús que somos un pueblo entendido. Que cuando Dios nos hable vamos a alinearnos, vamos a romper con lo que tengamos que romper, vamos a soltar lo que tengamos que soltar, pero vamos a alinearnos a lo que la voz del Espíritu Santo está hablando y vamos a entrar y vamos a poseer y vamos a conquistar, no en 40 años más, sino en los tiempos determinados de Dios y vamos a correr, a activar esas palabras proféticas. Algo más que dice aquí, 1 Corintios 14. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Algo importante en la palabra profética es que no debe de haber temor a que sea juzgada. Si hay alguien que anda ahí profetizando a escondidas, anda haciendo reuniones solito que nadie se entere, téngale cuidado de esas personas que no permiten que la palabra profética sea juzgada.
Porque mire lo que dice, es parte del protocolo. Asimismo los profetas o los que profetizan, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, que se dé la palabra y vamos a pesarla. Vamos a juzgarla. Eso es importante. Primera de Corintios 14:32. Y los espíritus de los profetas, esto es de vital importancia. Importantísimo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Otra vez vuelvo a repetir. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, no es que me da urgencia para imponer manos, para dar una palabra, no. El espíritu del profeta o el espíritu del que profetiza está sujeto al profeta. Amén. No es por emergencia. Es entendiendo el tiempo. Recuerde las 3 palabras que le di al inicio: sabiduría, prudencia, discreción. Sabiduría, prudencia, discreción. Entonces, si Dios quiere usarme en lo profético, yo tengo que libremente y voluntariamente someterme a la autoridad. Si es una iglesia, si estamos hablando de una iglesia, yo me someto al pastor, al orden que ese pastor tenga en esa iglesia. Si soy un profeta de oficio, me tengo que alinear a alguien apostólicamente. Amén. Pero que el espíritu de los profetas, dice, están sujetos a los profetas. No voy a correr porque es que, ay, como cuando uno empieza le agarra una, ay, como que Dios mío, como que, ay, es que si no la doy ahorita, nunca la voy a dar. Y no importa si voy a interrumpir algo, no importa, tengo que hacerlo ya, ahorita. No, cálmese, tranquilícese. Respire hasta 10, pídele al Señor. Recuerde, el espíritu del profeta está sujeto al profeta. ¿Ah? Pídale el tiempo al Señor que usted va a desatar eso. No sea inoportuno. Y el 39, Primera de Corintios 14:39 dice: así, hermanos, procurad profetizar, y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Ahora, esto de decentemente y con orden simplemente es: sometámonos a la autoridad del líder que está en ese momento. Hagámoslo, dice, decentemente y con orden. Y para terminar, quiero hablar de 3 cosas, de 3 ámbitos del ministerio profético que son básicos. Diga conmigo: espíritu de la profecía. Apocalipsis 19:10 dice: y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es lo que hablábamos ayer en la pregunta, en la respuesta que le dimos aquí a la hermana. El espíritu de la profecía, Jesús mismo, nos da esa capacidad de profetizar. Y voy a poner un ejemplo de estos 3 ámbitos. Y se diferencia el uno del 2 de la frecuencia en que la persona lo ejerce. ¿Sí? El espíritu de la profecía es cuando se da con facilidad, es Jesús mismo, y se despierta con facilidad ese espíritu profético cuando estamos, digamos, en un ambiente profético. Vaya, por ejemplo, usted va a Glory of Zion. Glory of Zion es un ministerio muy profético. Entonces, ahí la atmósfera que hay es el espíritu profético fuertemente. Ahí quizás entra alguien que nunca ha profetizado, sale profetizando. Alguien que nunca había tenido una visión, sale teniendo una visión. Porque ha entrado a este ámbito, al primer ámbito, el espíritu de la profecía, que todos lo tenemos, que es Jesús mismo.
pero que es activado cuando soy expuesto a esos ambientes que están cargados fuertemente de lo profético. ¿Vamos bien hasta ahí? Si no, usted recuerde que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y usted puede hacer sus preguntas. Entonces eso es el básico. Esto yo le he enseñado a veces, pongo un manto y usted entra debajo de ese manto y usted con facilidad. ¿Sabe cómo, bíblicamente, cómo es esto? ¿Usted recuerda cuando Saúl sale profetizando? Y que la gente decía, Saúl entre los profetas. Pero usted ve que ya después Saúl saliéndose de ahí, no se escucha que él profetizaba. Pero como él fue expuesto a un ambiente de profetas, a un ambiente profético, entonces él estando entre esas personas, en ese ambiente, fue activado y empieza a profetizar. Entonces ese es el primer ámbito. Ahora, el segundo. Ahora, ¿qué pasa con este ámbito? Lo que pasó con Saúl. Saúl, saliendo de la compañía de profetas, ya no lo hacía con esa frecuencia. O quizá ya ni lo hacía. Pero también él por otras razones, ¿verdad? Y usted puede ahondar más. Él se desconectó totalmente de la voz de Dios. Y luego está el otro ámbito, diga conmigo, el don de profecía. ¿Y qué es este don? Es un don dado por el Espíritu Santo. Entonces, quien tiene el don de profecía puede profetizar por el don que está en él. Mire, para darle un ejemplo, aquí está en 1 Corintios 12. Dice, voy a mencionar algunos de los dones. El Espíritu da palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, a otro fe, a otro don de sanidad, a otro don de hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro interpretación de lenguas. Y usted ve que la profecía está entre esos dones, porque es un don que el Espíritu Santo da. Entonces, por ese don, usted puede profetizar con facilidad, pero es un don. Eso no hace que la persona sea un profeta. El que tenga un don de profecía no hace que la persona sea un profeta. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, finalizando, el profeta, la oficina del profeta. Él es un ministro quíntuple, él o ella. Efesios 4, 11, 12 dice así. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí no dice, y el que tiene el don de profecía, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un ministro quíntuple. El profeta, entre muchas cosas, tiene un rango de autoridad para establecer el reino de Dios. Es una oficina de gobierno dentro de la iglesia. Caminan de cerca con apóstoles. El profeta ve y el apóstol con la autoridad establece. El profeta ve, el apóstol con el poder de convocatoria que puede tener, por ejemplo, convoca y establece. ¿Sí? El profeta oye, el profeta ve y el apóstol ejecuta. Amén. Los profetas desatan la voz de Dios, activan la voz de Dios, pero son una oficina de gobierno, va más allá que profetizar. Ellos hacen más que profetizar. Lo que pasa es que hemos encuadrado al profeta que solo profetice, pero hay profetas que usted no los va a ver profetizando mucho. Porque también hay diferentes tipos de profetas, pero hay profetas que no pasan ahí imponiendo manos, que les gusta estar ahí, máquina de palabra profética, no. Porque hace mucho más que profetizar, es un ministro quíntuple.
Así como el pastor tiene una función, como el evangelista tiene una función, el profeta tiene una función, el apóstol tiene una función, es un ministro quíntuple. Donde muchas veces podemos ser engañados de que alguien es profeta solo porque profetiza. No es solo porque profetiza. En el profeta hay una autoridad para establecer lo que Dios está hablando. Para romper, para penetrar. Y no es jactarse, pero usted le da un micrófono a alguien con don de profecía y a alguien que es un profeta, por la autoridad que tiene para establecer, el profeta entra, penetra. Por la autoridad en el reino que hay, aunque todos somos hijos. Pero en el reino, Dios le entrega como ministro quíntuple una autoridad para beneficiar, porque a lo último, ¿por qué Dios nos da autoridad? Es para beneficiar a los demás. Amén. Entonces, en el profeta hay una autoridad para establecer. Y va más allá que profetizar. El profeta es un adorador, es un apasionado de la presencia de Dios. Por ejemplo, aman la presencia de Dios, disfrutan la presencia de Dios. Son íntimos de Dios. Dios por eso dice que nada hará el Señor sin dárselo a conocer a sus siervos los profetas. O sea, de todo este ministerio quíntuple de los evangelistas, de los pastores, de los maestros, de los apóstoles, el profeta es el primero que ve lo que Dios quiere hacer. El profeta se conecta con Dios y dice, esto es lo que Dios quiere hacer. Ok, ministros quíntuples, reunámonos cada uno en nuestra función para ejecutar lo que Dios está hablando. Entonces viene el apóstol, se junta, hace su parte. Viene el pastor, hace su parte. Viene el evangelista, hace su parte. Viene el maestro, hace su parte. ¿Por qué? Porque el profeta desató una visión. Los profetas desatan visión. Esa es una importantísima función de los profetas. Los profetas desatan la visión de Dios. Despiertan propósitos de Dios. Y lo establecen con el ministerio quíntuple, pero son los primeros en verlo. Son los primeros en recibirlo. Amén. Lo quiero dejar hasta aquí porque yo sé que estos temas que hemos hablado juntamente con el del apóstol Will, ustedes pueden tener varias preguntas y creo que en esas preguntas nos enriquecemos mutuamente. Y hay cosas que quizás yo no las dije aquí o él no las dijo, pero ustedes hacen la pregunta y pueden quedar más claro o podemos aprender más. Amén. Así que vamos a tener un tiempo ahorita de ofrendar y luego vamos a tener un break de 10 minutos y luego pasamos a las preguntas y las respuestas. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Declaramos que tu Espíritu Santo sigue activando llamados, propósitos, destinos en el